El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Simon Freund, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de Alianzas Público y Privada, delegado político de nuestro Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral y un ministro muy bien valorado por el presidente Luis Abinader. Licenciado Simon Freund, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole, ¿valió la pena haber creado la Dirección General de la Alianza Público y Privada, que no existía en la administración hasta la llegada de nuestro presidente y líder, Luis Abinader? ¿Qué podría usted decirnos? Muy buenos días, don Guillermo. Gracias por invitarme a su programa y un saludo a todos los amigos televidentes que nos están viendo en el día de hoy. Mire, esa pregunta es sumamente interesante y la forma como usted la hace, en el sentido de que si valió la pena. El presidente Luis Abinader fue el primer y único candidato presidencial que en la campaña del 2020 habló sobre las alianzas público-privadas. Mientras los demás candidatos ni siquiera conocían de lo que la figura, de la importancia, del rol que podían jugar estas alianzas, el presidente Luis Abinader desde la campaña planteaba la necesidad de que el Estado dominicano, bajo una estructura eficiente, transparente, se aliara con el sector privado para desarrollar proyectos de infraestructura y servicios que eran necesarios para el desarrollo de la República Dominicana. Es por eso que, llegado el 16 de agosto, en la propia posición o en la propia declaración que él tuvo el 16 de agosto ante el Congreso Nacional, cuando asumió posesión, habló de proyectos de alianza público-privada en la toma de juramentación. Y todos se preguntaban, ¿pero qué son las alianzas público-privadas? ¿Por qué el presidente está hablando de eso? Y es por eso que el mismo 16 de agosto, en horas de la noche, nos designa como director general de alianzas público-privadas como el primero y nos da el mandato de iniciar lo que es la conformación, la estructuración de esta institución, así como también de desarrollar proyectos que ya venía y que habíamos planificado desde la campaña presidencial para poder entonces impulsar el desarrollo económico del país. Estamos hablando de que no es una improvisación, sino es una coordinación previa por decisión para buscar proyectos y programas de desarrollo para el beneficio de todos los dominicanos. Totalmente planificado. Desde meses antes de las elecciones presidenciales, nosotros en el equipo del presidente Luis Abinader comenzamos a discutir la mejor manera de desarrollar algunos proyectos que eran fundamentales para el desarrollo del país. Por ejemplo, caso de Manzanillo, caso de Pedernales, autopista del Ámbar. ¿Por qué usted cree que el presidente ya en la misma juramentación habla en detalle de estos proyectos? Porque ya teníamos meses planificando de qué manera nosotros podíamos impactar socioeconómicamente en esos lugares en los cuales se requería desarrollo de infraestructura, mejoras en los servicios públicos, mejoras en servicios esenciales como la energía, para poder entonces impulsar toda una región. No estamos hablando solamente de municipios y provincias, sino regiones completas que benefician al final del día en la generación de empleos para el país. Licenciado Simon Freund, vamos ahora a mostrar estos 2 años de resultados de eso que fue creado cuando no habíamos alcanzado la presidencia de la República por el voto popular mayoritario. ¿Cómo lo explica usted? 2 años en la cual, como usted me preguntaba en la primera pregunta, de que si valió la pena, claro que sí, 2 años trabajando de manera muy intensa en lo que es la preparación, estructuración y lanzamiento de proyectos importantes. 2 años en los cuales nosotros hemos creado una institución desde cero, con el apoyo absoluto del presidente de la República, en el cual hemos podido lograr todo lo que es una conformación institucional, también todo lo que es la recepción de más de 12 proyectos de alianzas público-privadas, en lo cual debo, don Guillermo, mencionar, y muy importante, que de estos 12 proyectos,
el 90% de los mismos han sido iniciativas del sector privado. Esto significa que es el empresariado, que son los agentes privados, los inversionistas locales e internacionales que han confiado en el gobierno del presidente Luis Abinader, en el clima de confianza, en el clima de confianza que ha generado este gobierno, en una figura nueva, novedosa, porque no estamos hablando de un proyecto, de una figura que tenía años en la República Dominicana, sino una figura que nace con el presidente Luis Abinader, y estos inversionistas ven cómo hay un clima en el cual el presidente respeta las garantías públicas, ¿verdad? Respeta los derechos de los inversionistas, respeta la estabilidad jurídica y promueve que vengan capitales para poder entonces desarrollar proyectos de esta naturaleza. Por eso esta institución nace con una ley. Nace con una ley que es aprobada en febrero, pero ya en agosto nosotros tenemos ya un reglamento, o sea, 15 días posterior a asumir nosotros el gobierno, ya tenemos un reglamento, y eso se debe a lo que comenzábamos anteriormente, a un proceso previo de planificación de lo que debía ser el desarrollo de estos programas. La inversión al día de hoy. En proyectos de alianza público-privada, don Guillermo, estamos hablando en 2 años inversiones esperadas por alrededor de 1.300 millones de dólares. Explíquelo en detalle. Bueno, empecemos con Pedernales. Pedernales es un proyecto en el cual se está promoviendo lo que es la creación del nuevo gran destino turístico de la región. Desde la creación del destino de Puerto Plata, en los años, principios de los años 80, el gobierno dominicano no se había embarcado hasta este momento en el desarrollo de ningún proyecto turístico, sino que todos los desarrollos que se habían ejecutado hasta la República Dominicana hasta el momento provenían puramente del sector privado. Con la visión del presidente Luis Abinader de que teníamos que comenzar a crear un nuevo polo económico social que beneficiara a toda una región que ha sido afectada durante muchísimos años, olvidada de pobreza, en el cual se han hecho promesas durante muchísimos gobiernos. Los gobiernos del pasado del PLD prometían y prometían de que iba a llegar el desarrollo al sur del país y nunca llegó. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, llegado inmediatamente al gobierno, a los 15 días, ¿qué fue lo que hizo? Procedió a visitar a Pedernales conjuntamente con un grupo de funcionarios. Fue su primera visita. Su primera visita fuera de la ciudad. Usted lo acompañó. Así mismo, con un grupo de empresarios, funcionarios, y comenzó a delinear lo que ya se había estado trabajando durante su campaña presidencial de lo que debía ser el desarrollo de esa provincia. Y es por eso entonces que en el caso de Pedernales, nosotros hemos podido ya aprobar, diseñar y lanzar todo lo que es, primero, un master plan, porque como usted mencionaba anteriormente, para poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza tiene que existir una planificación, tiene que existir estudios, tiene que existir una visión de qué pretendemos nosotros ejecutar en un proyecto de esta naturaleza. Y es por eso que desde el propio 16 de agosto el presidente nos da el mandato. Inicia los trabajos de preparación de ese master plan, inicia los trabajos de estudio, de todo lo que se requiere para esto, estudios de agua, estudios medioambientales importantes para una región como esta. Entonces, en este año, durante el proceso de Fitur en España, se hizo ya el lanzamiento oficial de ese master plan. Y a partir de ahí, entonces, hemos podido iniciar obras de infraestructura necesarias para poder desarrollar. ¿Como cuáles? Iniciamos con el acueducto. Años esperando esa región por un acueducto. Ya se encuentra en labor de construcción el acueducto que va a servir agua no solamente al proyecto de Cabo Rojo. Napa ya. Sí, Napa lo anunció, y adjudicado, y están trabajando todo lo que es la parte de provisión de agua para el proyecto de Cabo Rojo, pero de igualmente también para el pueblo de Pedernales. Pero también la parte de todo lo que tiene que ver con el proyecto, el elemento hidrosanitario, planta de tratamiento, aguas residuales, aguas pluviales, ya en fase también de ejecución. La parte eléctrica. El municipio de Pedernales, don Guillermo, de manera sorpresiva, y que eso mucha gente lo desconoce, era el único municipio cabecera del país que no se encontraba interconectado al sistema eléctrico nacional. Así es. Y tuvo que llegar el presidente Luis Abinader para poder hacer la inversión que se requería de conectar las líneas de alta tensión hacia esa. Y hoy está conectado. Y hoy está conectado gracias al presidente Luis Abinader, lo que permitirá entonces ya la construcción de lo que es la subestación eléctrica y toda la línea de distribución hacia el proyecto y los hoteles, que ya están también en fase de ejecución. De igual manera, el puerto de Cabo Rojo, importantísimo, y aquí quiero detenerme un momento. El presidente de la República ha anunciado de manera formal, conjuntamente con las principales líneas de cruceros del mundo, que en diciembre del año 2023 estaremos recibiendo los primeros cruceros en el área de Puerto de Pedernales, en Cabo Rojo.
En el puerto. En el puerto de Carrasco. ¿Usted sabe lo que significa, don Guillermo, recibir cerca de 16,000 cruceristas todas las semanas en una región en la cual no existía ninguna fuente de empleo? O sea, el desparrame económico que sucederá no solamente en el área de Pedernales, en Barahona, en toda la región Enriquillo, porque esos son cruceristas gastando un promedio de $150 por cabeza en cada uno de ellos. Así es. Eso estamos hablando de cientos de miles de dólares todas las semanas circulando en esa economía. Y el presidente ya ha hecho el compromiso, conjuntamente con un compromiso político, un compromiso con las líneas de crucero que se comprometieron de manera formal con el país, de que en diciembre estaremos recibiendo esos cruceros. Del 2023. Del 2023. Ya entonces estamos en esa fase de adecuación, construcción del puerto, porque usted sabe que existe un puerto, pero ese puerto o ese espigón solamente se está utilizando para lo que era la exportación de materiales mineros. Entonces hay que adecuarlo para todo lo que deberá ser la recepción de estos cruceros, de estos grandes cruceros que llegan al área del Caribe. Entonces hay trabajos de alrededor de $60 millones solamente para la intervención y la adecuación de ese puerto de cruceros, que va a impactar de manera positiva. Pero de igual manera, un elemento importante que tenemos que mencionar: ya nosotros hemos realizado 2 ferias de empleo en el área de Pedernales. ¿Qué significa esto? Que tanto la empresa que estará operando el puerto de cruceros, así como las empresas que están construyendo tanto el acueducto como el proyecto hidrosanitario, ya requieren cerca de 600, 700 manos de obras de empleados de la zona. Y hemos hecho 2 ferias de empleos, la más reciente, la semana pasada, en la cual le hemos solicitado al pueblo que nos presente su solicitud, que nos presente su currículum, sus perfiles, porque las empresas requieren de empleados, puestos disponibles. Y eso es lo que el presidente de la República ha querido con ese proyecto: generar empleos en la zona. Y estamos ya hablando de empleos bien pagos para personas profesionales y técnicos en una región que no existen. Pero ha habido respuesta positiva de la población. Sumamente positiva. Si nosotros vemos las imágenes de la semana pasada, estábamos hablando, Guillermo, de filas de mujeres y hombres ávidas por participar en el desarrollo de este proyecto. Estamos hablando de cerca de más de recepción de 1,000 currículums para poder participar en este cupo de 400 empleos que estamos buscando en esta fase solamente. Licenciado Simón Freund, pero tenemos las vías terrestres, las carreteras, la autopista, el aeropuerto. ¿Cómo lo explica usted? Es que estamos haciendo tantas cosas en Pedernales que el tiempo a nosotros no nos da para explicar todo. Mire, a través del Ministerio de Obras Públicas desde hace más de 8 meses estamos interviniendo 2 aspectos o 2 áreas importantes. El tramo Barahona-Enriquillo y el tramo Enriquillo-Pedernales. Todo el que ha transitado por esa vía recuerda que de Barahona a Pedernales se toma un tiempo alrededor de 2 horas y media. Un trayecto bastante complicado, tortuoso por la cantidad de curvas, por lo peligroso, por la estrecha de las vías. Así es. Y el ministerio entonces está haciendo trabajos de adecuación, de ampliación de las vías y de la eliminación casi total de todas las curvas que van desde el área de Enriquillo. Eso lo está haciendo Obras Públicas. Obras Públicas, se lo está haciendo a través de RD Vial, como fideicomiso encargado de las obras, lo cual permitirá una reducción de 1 hora del trayecto desde Barahona hasta Pedernales. Lo que implicará, evidentemente, en adición a lo que es la circunvalación de Asua y la circunvalación de Baní, que serán inauguradas a finales de este año una y a principios del año próximo, una reducción de total del tiempo desde Santo Domingo hacia Pedernales de más de 1 hora y 45 minutos, lo que permitirá que este nuevo destino entonces se coloque a una distancia que permita que los capitaleños podamos acudir a Pedernales como un destino de fin de semana y no como un destino en el cual solamente vamos una vez al año, por lo tortuoso, por lo largo que es poder llegar a ese lugar. Entonces, si no tenemos interconexión vial, ningún proyecto de esta naturaleza puede desarrollarse. Pero si no tenemos también interconexión aérea, tampoco podrá desarrollarse. Entonces, por eso, cuando usted me pregunta del aeropuerto, debo aclarar que el aeropuerto de Cabo Rojo, que estará haciendo, ya está en fase inclusive muy avanzada de los estudios. El mes de octubre terminaremos ya con lo que es la fase de los estudios de aéreos, de vientos, que son requeridos para este tipo de proyectos, estudio de suelo, estudio de impacto ambiental,
para que, según el mandato del presidente de la República, poder lanzar la licitación de la construcción del aeropuerto para finales de noviembre de este año. El mismo estará siendo edificado en el área que, como se le conoce, de los Tres Charcos, eso es próximo al municipio de Oviedo, por lo cual también generará, lo importante de este aeropuerto, la ubicación del mismo, don Guillermo, es que mientras el destino turístico de los hoteleros está siendo desarrollado más cercano al área de Pedernales, al municipio de Pedernales en Cabo Rojo, esto estará siendo edificado más cercano a Oviedo, lo cual permitirá, evidentemente, el impacto total de la provincia y la zona, porque que ahí vendrán de empleados. Todo el sur. No, que ahí vendrán empleados de Independencia, de Bauruco, de Barahona, de San Juan de la Maguana, de Asua. Es que estamos hablando de más de 25,000 empleos para finales del año 2024. Estamos hablando de un desparrame económico sin precedentes en una región que ha vivido en la total pobreza durante toda su historia. Licenciado Simón Freund, estamos hablando de un plan maestro de desarrollo. Es un desarrollo global para una zona sur olvidada. Pero también tenemos a Manzanillo, donde usted asume responsabilidades. Es que como usted menciona, don Guillermo, lo importante, más que un plan de desarrollo solo del sur, es un plan de desarrollo de la línea fronteriza completa. No es casual que el presidente esté creando dos polos económicos de generación de empleos en dos provincias fronterizas que van a permear a todas las demás provincias que son limítrofes con Haití, como Elías Piña, como Independencia, como Dajabón, entonces evidentemente Pedernales y Montecristi. Porque con la generación de estos dos polos económicos, tanto en Pedernales y ahora en Montecristi, lo que se permitirá es que el dominicano que nace, que se cría, que estudia en esas provincias, en esos municipios, no tenga que emigrar hacia los centros urbanos más importantes del país, como Santiago, en el caso de los montecristeños, o la Santo Domingo y hasta Punta Cana. No sé si usted sabe que el 40% de los jóvenes de la provincia de Pedernales se encuentran trabajando en Punta Cana. O sea, sí, trasladándose de punta a punta. Entonces, el presidente ha ideado todo un proyecto, todo un plan en el cual pueda fortalecer esa zona para que los nativos de ese lugar se queden. Y no solo que se queden, sino que también vengan desde otras regiones hacia la zona. Entonces, por eso, no es casual que Manzanillo, un proyecto que ha sido también, de igual manera, por más de 20 años anunciado, ustedes recordarán que uno de los gobiernos del PLD decía que vendrán los árabes a crear un puerto fantástico. Nunca llegó nada. Pero que ahora sí está llegando. En 2 años de gobierno, ya se adjudicaron 2 nuevas plantas de generación eléctrica a gas natural, 2 licitaciones históricas. En Manzanillo. En Manzanillo, 2 generaciones. Hay un hotel ya. Hay un hotel norteamericano que ya está en fase final de culminación. El primer hotel instalado en Manzanillo, en Montecristi, en los últimos 30 años, don Guillermo, de inversión internacional. Pero también otro hotel lo tiene usted en Pedernales. De igual manera también. Que ya se inició. Ya se inició. Bueno, qué bueno usted menciona eso. Nosotros hace 2 semanas lanzamos la primera licitación del primer hotel que tendrá que estar listo para el primer trimestre del año 2024. O sea que el compromiso del presidente... Y estamos hablando de un hotel de... Un hotel de 580 habitaciones que será operado por una cadena española de gran trascendencia, como la cadena Iberostar, que es la que operará el hotel que estamos en fase de construcción. Pero dentro de 2 semanas lanzamos, don Guillermo, la licitación del segundo hotel. Y el mes próximo, en octubre, la licitación del tercer hotel. Es decir, que ¿cuáles son las cadenas que van a estar comprometidas con el segundo y el tercer hotel? Las mejores cadenas internacionales, la cadena, el grupo hotelero más importante, no solamente de los Estados Unidos, sino mundial, que es AM Resorts, que ha sido adquirido por Hyatt International. Así es. Será el que operará el segundo hotel, con un hotel de 500 habitaciones. Y el tercero, por una de las cadenas también, la cadena hotelera más grande de Canadá y el tour operador también de mayor trascendencia de Norteamérica, que es la cadena Sunwing. O sea, nosotros tendremos capital, operación española, operación norteamericana y operación canadiense. Con eso, englobando cerca del 75% de el destino, o sea, los lugares de destino donde vienen los turistas a la República Dominicana, que son esos 3 mercados, los mercados más importantes de emisor de turismo para la República Dominicana. Con impacto en Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, sin entonces... tocar las áreas protegidas. Muy correcto, lo que usted dice. Mire,
se ha hablado mucho, hay mucho desconocimiento al respecto. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que Bahía de las Águilas no será tocada, en el sentido de que no existirán infraestructura hotelera. Bahía de las Águilas deberá preservarse como uno de los elementos más sensibles, más novedosos, pero más atractivos para el desarrollo del turismo. Porque muchos de los turistas que vendrán querrán conocer la célebre Bahía de las Águilas. Entonces lo que estamos nosotros trabajando es un proceso en el cual haya todo un flujo de turistas debidamente controlado. A los que se hospedan en Cabo Rojo tendrán la posibilidad de acudir, ya sea por la vía marítima o por la vía terrestre, hacia Bahía de las Águilas, en el cual tendrá que haber entonces solamente espacios para poder recibir a estos turistas. ¿Qué le denominamos? Bueno, buenos baños, un pequeño área de playa, pequeño restaurante, pero no vamos a construir ninguna habitación. Nadie podrá pernoctar en Bahía de las Águilas, haciendo el compromiso que el presidente ha hecho de que el Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas será respetada como uno de los parques nacionales más importantes de la República Dominicana en lo concerniente a las áreas protegidas que tenemos en el país. Pero no podemos desarrollar Cabo Rojo sin explotar el atractivo más importante, que es Bahía de las Águilas, que es Hoyo de Pelempito, que es la Laguna de Oviedo, que todos están insertados dentro de estas áreas protegidas, pero que deben ser de aprovechamiento para todos esos turistas que vengan al país. Licenciado Simón Freund, nuestro querido pueblo dominicano puede comprobar, como también los hombres y las mujeres de Pedernales, de Barahona, de Manzanillo, que todo lo que usted ha dicho hoy se puede tocar, que no son palabras en el aire, son resultados que se pueden comprobar en ese proceso de desarrollo de la zona. ¿De eso se trata? Mire, don Guillermo, para ponerle un número, para que el pueblo dominicano pueda entender, este año, en el área del proyecto de Cabo Rojo Pedernales, el gobierno está entre adjudicando y licitando alrededor de 600 millones de dólares. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos. Una inversión nunca vista, no solamente para ninguna provincia, para la región completa, en el sur, en los últimos 20 años. Si usted cuantifica lo que se invirtió en esos gobiernos, no llega ni al 50% de lo que el presidente está invirtiendo solo en este año, en esa provincia. Eso no son discursos, no son palabras, son hechos, son resultados. Usted puede ir hoy a Pedernales, usted puede ir hoy a Manzanillo y usted va a evidenciar. Y va a Cabo Rojo. Y va a Cabo Rojo y usted va a evidenciar a primera vista lo que está ocurriendo con el dinamismo económico en esas dos provincias. En Pedernales hoy, don Guillermo, no existe una habitación hotelera en el pueblo disponible. Todos los fines de semana hay una ocupación de cerca de un 80%, lo que nunca se había visto. Abriendo restaurantes cada 15 días, porque el pueblo se ha dinamizado de una manera solamente con la visión, con el anuncio, con los hechos que ha presentado el presidente Luis Abinader. O sea que ya esa región, esa ciudadanía, esa población se está transformando. Se está transformando y está viendo que es realidad un compromiso de un presidente que ha hecho con una región que es importante, que no aporta ni siquiera el 10% de los votos. O sea que no es un proyecto electorero político, no, es un proyecto de visión política, un proyecto de desarrollo. No es buscando beneficios electorales, don Guillermo. En el distrito, solamente en la circunscripción 3 del Distrito Nacional hay más votos que toda la provincia de Pedernales y Barahona. Así es. Licenciado Simón Freund, no solamente con usted podemos hablar de esa responsabilidad tan grande que usted lleva, que está materializando para el desarrollo de esa región de todo el sur y también de Manzanillo. Usted es el delegado político de nuestro Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. ¿Qué tiene usted que decir? Miren, en esa función estamos en un momento muy importante, don Guillermo, porque estamos trabajando en gran medida en dos vertientes. Hay un proceso ya bien avanzado de lo que son las reformas a la ley electoral y la ley de partidos. Sabe que la Junta Central Electoral sometió un proyecto de ley ante el Congreso. ¿Y usted está trabajando en eso? Nosotros estamos trabajando en eso de manera muy directa con la comisión encabezada por el senador Ricardo de los Santos, en el cual estamos estudiando todas las modificaciones que deberán ser aprobadas para esa ley electoral, que hay un compromiso del partido de gobierno de aprobarla en esta legislatura para que las mismas puedan ser implementadas
para el próximo torneo electoral del año 2024. Porque la ley electoral y la ley de partidos fue desmembrada en gran medida por decisiones del Tribunal Constitucional, que reiteradamente declaró inconstitucional disposiciones de ambas normas. Por lo cual ha quedado como una especie de dos cuerpos legislativos totalmente aislados, con desmembramiento. Separados. Exacto, con desmembramiento que ha desconfigurado su esencia. Y es por eso que se hace necesario entonces la aprobación y la adecuación de estos dos textos legislativos a la Constitución de la República. Y es por eso que nosotros estamos trabajando muy intensamente con el Senado de la República y luego con la Cámara de Diputados, donde deberá acudir para la aprobación de estos dos textos legislativos previo al torneo electoral. De igual manera, acompañando a la Junta Central Electoral en lo que es la preparación del próximo torneo electoral, porque ya el calendario para las primarias internas lo tenemos casi encima. Recuerde que dentro de un año justo estaremos celebrando primarias obligatorias en los partidos políticos de la República Dominicana. Para elegir nuestros candidatos a cargos electivos, porque primero tenemos unas elecciones municipales en febrero del 2024 y luego las elecciones en mayo presidenciales y congresuales. Por lo cual nosotros en noviembre del año 2023 tendremos que hacer nuestras primarias para elegir nuestros precandidatos. Y eso implicará entonces todo lo que es un proceso previo de preparación de esos procesos, que son casi elecciones, porque son más candidatos que las propias elecciones, porque para una posición a diputado tendremos aspirando 6, 7 u 8, o para regidores. Entonces, eso estamos en una labor muy intensa con la Junta Central Electoral, preparando todo lo que serán la metodología, el reglamento de uso de los equipos, qué tipo de votación estaremos aplicando, si usaremos los escáneres, si usaremos el voto digital, si estaremos contabilizando los votos en la mesa o dónde se estarán contando. Todo eso es un engranaje que hemos estado durante las últimas semanas. Que está a decidirse cuando termine esta nueva ley. Es correcto. Con la nueva ley estaremos conformando algunas de las disposiciones que son necesarias para terminar de adecuar ese proceso. Lo que sí hemos ido avanzando es en la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral de utilizar los equipos que fueron también de uso en el proceso anterior, pero en el cual solamente estaremos haciendo transmisión de los datos, de resultados, y también haciendo una especie de digitalización de los resultados en cada mesa, para evitar los descuadres que se estilaban o teníamos como efecto por el llenado manual que teníamos hasta los últimos procesos electorales. Licenciado Simón Freund, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre se da del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Gracias por permitirme hacer esta exhortación al pueblo dominicano en este programa que todas las semanas envía un mensaje de aliento y un mensaje de esperanza al país, ya que tenemos un gobierno que tiene una visión primero de desarrollo, un presidente transparente, un presidente comprometido con los mejores intereses del país, un presidente que ha dado muestras de que no acepta los comportamientos del pasado. La corrupción política, empresarial. Un presidente que ha demostrado, que ha puesto en manos de un ministerio público los poderes que usualmente ningún presidente de la República hasta este momento lo había hecho. Un presidente que el 16 de agosto designó a 2 mujeres honestas, con trayecto. A Miriam Germán, y le dijo: Miriam Germán, usted es Procuradora General de la República. Usted nos requiere de una llamada del presidente de la República para que cumpla con su obligación constitucional. Usted no va a recibir ningún mandato. Y Miriam Germán lo ha dicho en reiteradas ocasiones después de eso, que nunca ha recibido ni siquiera una llamada del presidente Luis Abinader en ninguno de los procesos que han estado abiertos y que siguen en curso de investigación. Es decir, que es un presidente comprometido que, como dijo en la campaña, tiene amigos, pero no tiene cómplices. Y el pueblo dominicano está muy consciente de eso. Licenciado Simón Freund, a nosotros nos da mucho placer siempre tenerlo aquí. Usted no solamente representa ejemplo de eficiencia en la administración, sino que usted representa el nuevo liderazgo en nuestro Partido Revolucionario Moderno y que acompaña al presidente Luis Abinader, a nuestro líder y presidente, a gobernar bien al pueblo dominicano con honestidad, con transparencia y no tolera la corrupción.
nosotros les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Simon Freund, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de las alianzas público y privada. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el señor ministro de Deporte, el ingeniero Francisco Camacho. Aeromundo.